Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tendríamos que estar jugando al Assassin's Creed Origins, pero antes de jugar al Assassin's Creed Origins hay que reaccionar a un video en especial. No sé si ustedes lo saben, pero antes en el canal yo había reaccionado al canal de un chabón llamado Ailion, que se dedica a resumir historias de ciertos juegos. Nosotros reaccionamos a la primera parte de la historia de Assassin's Creed. Al haber terminado el Assassin's Creed Chronicles Rusia, teníamos que reaccionar a ese video. También aclaro una cosa: si ustedes no vieron el video donde yo lo reacciono, les voy a dejar una tarjeta acá arriba y abajo en la descripción les voy a dejar el canal de este youtuber. Acá, como pueden ver, Ailion, toda la historia de Assassin's Creed parte 2, de Black Flag a Uprising. Hola, pero ¿qué es eso de Uprising? Nunca te vi jugarlo. Uprising no es un juego, es un cómic. La historia de la saga Assassin's Creed se reparte a través de varios juegos. Podríamos decir que hasta el momento se divide en 3 arcos: el de Desmond, el de Juno y el de Layla. En un video pasado ya hablamos sobre la historia de Desmond, abarcando desde el inicio de todo hasta Assassin's Creed 3. Si no lo has visto, te invito a que lo hagas, porque en este video hablaremos sobre el arco de Juno, desde Assassin's Creed 4 hasta el cómic donde todo concluye. Yo soy Ailion y comenzamos. En el video pasado, lo último que supimos sobre la historia fue que nuestro protagonista Desmond Miles decidió dar su vida a cambio de salvar a la humanidad ante una catástrofe prevista hace miles de años. Pero, también, esta decisión liberó a la Isu Juno, quien buscaría dominar a la humanidad. Así terminó Assassin's Creed 3 y la historia de Desmond. Pero, aún con la falta de este protagonista, todo continúa. Solo que antes de ir con los juegos debemos entrar en contexto para entender mejor las cosas. Prepárate porque todo se pone un poco extraño. Tras la muerte de Desmond, Abstergo logró recuperar su cuerpo y recolectaron ADN. Tiempo después, desarrollaron una iniciativa llamada Proyecto Sujeto 17, que consistía en utilizar el ADN extraído del cadáver de Desmond para explorar las memorias de otros de sus antepasados y reunir material para la producción de videojuegos, películas y más. Hijos de puta, profanando. La cosa se pone extraña porque Abstergo creó una división llamada Abstergo Entertainment, que se encargaba de crear productos de entretenimiento basados en la vida de viejos asesinos, y también esto tenía un propósito oculto: localizar varios sitios de los precursores y piezas del Edén. O sea que su misión seguía siendo la misma que en el primer juego, pero las formas habían cambiado. Debido a todo esto, y ya con Desmond fuera de la historia, en 2013, Abstergo Entertainment tenía la capacidad de que otro sujeto reviviera las memorias de alguien más. Por eso, contrató a un investigador para explorar los recuerdos de uno de los antepasados de Desmond, Edward. Claro, esa persona que seguramente dice de usar la sangre de Desmond para ver sus antepasados debe ser la persona que todo el rato estuvimos manejando, pero que nunca supimos cuál es su identidad, porque nosotros cuando somos esa persona estamos en primera persona y nunca vemos cuál es su cara. Edward Kenway, un pirata, el mejor Assassin's Creed del mundo, británico que se tenía que decirlo, convirtió en un asesino. Él era el padre de Haytham Kenway y abuelo de Connor Kenway, el asesino protagonista de Assassin's Creed 3. Así es como llegamos al primer juego de este video, Assassin's Creed 4 Black Flag. Una buena historia que resumiremos para fines del video. Acá manejamos al investigador contratado por Abstergo. Su nombre se desconoce, pero es llamado el Novato, y su tarea es revivir los recuerdos. Claro, capaz le pusieron novato por nosotros porque somos novatos. ¡Ja, ja! Yo soy pro player. De Edward Kenway, un pirata británico que acabó con la vida de un asesino y robó su traje. Así descubrió que su nombre era Duncan Walpole y estaba a punto de reunirse con el gobernador de Cuba, Laureano de Torres y Ayala, quien le prometía una recompensa a cambio de unos mapas. Interesado en cobrar esta recompensa, Edward se hizo pasar por el asesino Duncan y llegó hasta La Habana, donde se reunió con el gobernador Torres y sus asociados. Ahí descubrió que el asesino Duncan Walpole estaba por traicionar a la Orden de los Asesinos para unirse a algo llamado la Orden Templaria. Ellos tenían la misión de encontrar un sitio precursor conocido como el Observatorio. Este tenía el poder de localizar y monitorear a cualquier persona en la Tierra con solo un poco de su sangre. Según las leyendas, solo una persona conocida como Sabio sabe la ubicación de este observatorio. Afortunadamente, los templarios lo habían capturado. Su nombre era Bartholomew Roberts. Curioso por saber más del observatorio, Edward quiso liberar a Roberts, pero para su sorpresa, él había escapado, y los templarios descubrieron que Edward era un farsante.
Lo apresaron, pero logró escapar gracias a un esclavo llamado Adewale. Así, se hizo con un barco, al que bautizó como el Jackdaw. Ahora, invadido por la ambición y la curiosidad, Edward Kenway comienza su propia búsqueda de Roberts y el observatorio. Pero, primero necesitaba una tripulación para su navío. Así, llegó a Nassau, donde se reunió con los famosos piratas Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, Benjamin Hornigold y James Kidd. Resulta que James Kidd forma parte de la Orden de los Asesinos, y al enterarse que Edward interactuó con los templarios y gracias a él ahora tienen una ventaja, decidió llevarlo a Tulum, ante el líder de los asesinos mayas, Atabay. Pero a Edward no le interesaba esto de los asesinos y templarios. La verdad es que él solo quería hacerse rico, por eso continuó su búsqueda de Roberts y el observatorio. Eso lo llevó a trabajar junto a James Kidd para descubrir que en realidad era una mujer llamada Mary Read. Gracias a Barba Negra, Edward conoció la ubicación de su objetivo. Por desgracia, el famoso pirata fue asesinado. Edward llegó hasta la isla de Príncipe, en África, donde al fin se encontró con Roberts, y tras ayudarlo a deshacerse de los templarios que lo perseguían, se ganó su confianza. Así, el sabio lleva a Edward hasta la ubicación del observatorio. Aquí es testigo de su poder. Por desgracia, Edward es traicionado por Roberts y entregado a las autoridades. Junto a él son enjuiciadas Mary Read y otra mujer llamada Anne Bonny, quienes dicen estar embarazadas, y por eso el juicio se extiende. Edward es liberado por Atabay, el líder de los asesinos, quien le pide su ayuda para rescatar a Mary Read y Anne Bonny. Edward acepta, pero Mary muere tras ser rescatada. Debido a esto y dispuesto a enmendar todos sus errores, Edward viaja hasta Tulum para hacer las paces con los asesinos. Habían pasado 6 años desde que Edward Kenway entregó el mapa a los templarios, pero ahora, aliado con los asesinos, Edward se encarga de asesinar al templario Woodes Rogers, al sabio Bartholomew Roberts y finalmente al gobernador de Cuba, Laureano Torres, quien ya había descubierto la ubicación del observatorio y se encontraba ahí, echándolo a andar. Torres muere a manos de Edward y el observatorio es sellado para que no caiga en las manos equivocadas. En ese momento, Edward recibe una carta donde le informan que su esposa ha muerto en Inglaterra, porque sí, Edward tenía esposa y una hija a la que conoció tiempo después. Habiendo enmendado sus errores y ayudando a los asesinos a poner las cosas en orden, Edward Kenway parte de vuelta a su natal Inglaterra, donde tiempo después se volvió a casar y tuvo un hijo, a quien llamó Haytham Kenway, cuya historia ya la conocemos. Claro, qué paja con lo de Haytham. Si Haytham hubiera sabido que los templarios mataron a Edward, toda la historia que se formuló hubiera sido totalmente distinta. Para cerrar la vida de Edward, él murió a la edad de 42 años, durante un ataque sorpresa a su casa. Tras esto, la madre de Haytham decidió que la mejor persona para criarlo era Reginald Birch, un amigo de su padre que en realidad era un templario. Por eso, crió al pequeño Haytham bajo los ideales de los templarios, convirtiéndolo en uno. Pero continuemos con la historia para terminar este juego, porque mientras este investigador desconocido revivía los recuerdos de Edward Kenway, ocasionalmente era contactado por alguien llamado John Standish, un empleado de Abstergo Entertainment que estaba aliado con la Orden de los Asesinos en la actualidad. Casualmente, los viejos amigos de Desmond, Sean y Rebecca, trabajaban junto a él. Así que los asesinos utilizaron al investigador de Abstergo para obtener datos de la empresa, hasta que su infiltrado, John, reveló su verdadera identidad. Él también era un sabio. Y permíteme explicarte rápidamente de qué trata esto. Si recuerdas, en el video pasado comentamos que los Sisu, Minerva, Júpiter y Juno intentaron varias cosas para evitar la primer catástrofe, pero ninguna funcionó. En uno de sus experimentos participó Aita, esposo de Juno. Él se ofreció como voluntario para participar en un experimento que consistía en transferir su conciencia a un cuerpo artificial. El experimento fracasó y la mente de Aita se volvió quebradiza. Incapaz de curarlo, Juno sacrificó a su esposo, aunque no sin antes preservar su material genético. Así,
Aita reencarnaría una y otra vez a lo largo de la historia. Claro. Estas reencarnaciones serían conocidas como sabios y tendrían la misma apariencia y recuerdos de Aita. De hecho, el esposo de Juno fue quien creó el observatorio y es por eso que solo un sabio sabe la ubicación de este. Bien, pues con la muerte de Desmond, la humanidad se salvó de la catástrofe, pero como ya sabemos, Juno fue liberada y John Standish, siendo un sabio y recordando la vida de Aita, quería traer a su amada de vuelta al mundo en un cuerpo físico. Por eso, manipuló al investigador de Abstergo. Sin embargo, Juno aún no era tan fuerte para volver y John fracasó, siendo asesinado. Y así termina la historia de Black Flag, con Juno buscando la forma de obtener un cuerpo físico para volver a llevar a cabo sus planes de dominar a la humanidad. Claro. Ahora que sabemos todo esto y entendemos qué ha pasado tras la muerte de Desmond, resumiré bastante algunos juegos porque la historia de Juno complicó bastante las cosas. Tanto que se desechó de los juegos y se concluyó en un cómic. Así que continuemos para hablar de Assassin's Creed Rogue. El peor de todos. Juego que la verdad aporta poco a la historia actual y de los asesinos, así que vayamos rápido con esto. Lo único bueno que tiene esto es que aparece a Adewale totalmente viejo, Aquiles, que fue el que entrenó a Connor en el 3, y Heysam todavía vivo. Solamente fue para ver personajes antiguos más jóvenes. Bueno, aunque Adewale estuvo más viejo, pero se me entiende. Acá estamos en 2014 y Abstergo Entertainment ha contratado a un nuevo empleado para revivir las memorias de Shay Cormac, un asesino convertido en templario que estuvo activo en América del Norte durante la Guerra de los 7 años. Shay cuestionaba mucho las acciones de su orden. En estos tiempos, los asesinos querían conocer la ubicación de algunos templos Sisu, pero estos resultaron tener mecanismos de protección tan fuertes que dañaban ciudades enteras. Por eso, Shay estaba en contra de buscar estos templos y robó los artefactos que permitían encontrarlos. Los asesinos lo descubrieron y tratando de escapar, cayó por un acantilado. Me sorprende que no haya muerto. Sobrevivió, pero a partir de este momento se uniría poco a poco al bando templario, tratando de evitar que más catástrofes se repitieran. Así comienza una aventura junto al líder templario Haytham Kenway. Durante varios años, Shay se dedicó a reducir la influencia de los asesinos en Norteamérica, asesinando a varios de ellos, hasta descubrir que su antiguo mentor, Aquiles, sí, el mismo de Assassin's Creed 3, se dirigía con una expedición en busca de un nuevo templo precursor. Sabiendo la amenaza que significa esto para el mundo, Shay va acompañado de Haytham para detener a Aquiles. En el corazón del templo, encontraron a Aquiles junto a otro asesino, llamado Liam, que fue un buen amigo de Shay. Ahí, Aquiles admitió que estaba equivocado en su búsqueda de los templos, pero Liam se dejó llevar por la ira reclamando a Shay su traición a la hermandad. Debido a eso, golpeó el artefacto del templo, provocando un terremoto. Asesinos y templarios tuvieron que escapar. Shay persiguió a Liam y acabó con la vida de su viejo amigo. Tras esto, Shay llegó con Haytham, que estaba a punto de matar a Aquiles, pero lo detuvo, alegando que si moría, los asesinos continuarían ciegamente su búsqueda de los templos. Haytham perdonó la vida de Aquiles, pero le disparó en la pierna, acabando. Y esa es la razón en realidad de por qué en el Assassin's Creed 3 se ve a Aquiles como Rengo, todo por culpa de ese hijo de puta. Con su carrera como asesino. En caso de que te lo preguntes, este juego ocurre antes de Assassin's Creed 3. No, sí, flaco, eso es bastante visible eso. Y con esto, los asesinos de Norteamérica habían sido destruidos. Su búsqueda de los templos terminó, pero los templarios querían un fragmento del Edén que poseían los asesinos. Así que Shay comienza su búsqueda para llegar en el año 1776 hasta París, Francia. Ahí recuperó el fragmento que era una caja, acabando con la vida de un asesino llamado Charles Dorian, alguien importante en la historia, pues es el padre del protagonista del siguiente juego, Assassin's Creed Unity. Si te preguntas qué ha pasado en el presente con el trabajador de Abstergo que revivía las memorias de Shay Cormac, bueno, solo se sabe que al final se le ofreció unirse a los templarios, pero mejor sigamos con la historia, porque lo que sí se sabe es que después de los hechos de Assassin's Creed Black Flag, Abstergo descubrió la existencia de los sabios y afortunadamente para ellos,
al asesinar a John Standish, se hicieron con su cuerpo para analizarlo y ahora, además de buscar fragmentos del Edén, Abstergo quiere saber más de los sabios. Se tenía información de que en la Revolución Francesa había existido otro sabio, así que era hora de revivir las memorias de un asesino de esa época. Pero, por alguna razón, los asesinos de la actualidad lograron hacerse con estos datos de los rivales y tratando de tomar ventaja, un iniciado fue el encargado de revivir los recuerdos del asesino Arno Dorian, quien estuvo en contacto con un fragmento conocido como la Espada del Edén y también con un sabio. De esta forma, los asesinos de la actualidad podrían conocer la ubicación de ambas cosas y tomar ventaja en su guerra frente a los templarios. Así es como inicia esta historia de Assassin's Creed Unity, con otro desconocido reviviendo los recuerdos de un asesino. Y con un terrible plot twist. O sea, ese chabón que se fue, que es el padre de este pendejo, fue el que Shay mató, o sea, que vimos hace poco. Es una paja que no se vio tipo a Shay ahí en el Assassin's Creed Unity y ahí quedaba recontra épico el plot twist. Arno Dorian, hijo de Charles Dorian, quien murió asesinado por el templario Shay Cormac. Tras esto, Arno fue adoptado por un hombre llamado François de la Serre, que casualmente era el líder de los templarios en París. Él tenía una hija, Elise de la Serre, y Arno creció junto a ellos sin saber que eran templarios. Así pasaron 13 años. Arno y Elise vivían un pequeño romance hasta que un día Arno tuvo que entregar una carta a su padrastro. Pero antes de que pudiera leerla, François de la Serre fue asesinado en una fiesta. Arno fue inculpado y encarcelado en la Bastilla. Ahí conoció a Pierre Belec, un asesino que fue tutor de su padre. Belec reconoció rápidamente las habilidades de Arno y decidió entrenarlo durante 2 meses en prisión hasta que un día la Bastilla fue tomada por revolucionarios. Belec y Arno aprovecharon esto para escapar. Antes de separar caminos, Arno fue invitado a unirse a la Orden de los Asesinos. Él declinó la invitación para visitar a su querida Elise, pero ella creía que Arno había sido el responsable de la muerte de su padre. Ahí le confiesa que formaban parte de la Orden Templaria de París y que aquella carta que debía entregar advertía sobre un traidor en la Orden. Sintiéndose culpable por eso, Arno fue en busca de la Hermandad Asesina. Después de reunirse con el Consejo de Asesinos y pasar su iniciación, Arno fue incluido en la Hermandad de Asesinos de París. Entre sus misiones, Arno debía asesinar a un templario, y gracias a esto, descubre que su objetivo estuvo involucrado en la muerte de su padrastro de la Serre. Dispuesto a vengarse, comienza una investigación, asesinando templarios hasta descubrir un complot para asesinar a Elise. Arno logra advertirla a tiempo, y le dice que aliarse con los asesinos es la mejor solución. Molesta, Elise llega con el consejo y aunque al principio no están muy de acuerdo con esta alianza, el líder de la orden decide aceptar a Elise. Pierre Belec no está para nada feliz con la decisión, pero aún así, Arno y Elise comienzan a trabajar juntos para tener más información sobre la muerte de François de la Serre. Así, descubren que la persona detrás de esto era un hombre llamado Thomas Germain, un extemplario que fue expulsado de la orden por sus ideales radicales. Al querer informar al líder asesino sobre sus avances, descubren que ha sido asesinado. Y el culpable de esto es Pierre Belec, quien no estaba muy de acuerdo en la reciente alianza con Elise, y pensaba que la paz entre asesinos y templarios no era una opción. Por eso, termina enfrentándose a Arno, quien acaba con la vida de su mentor. Tras esto, él continúa con su búsqueda de Germain para enterarse que los planes de esta persona eran desestabilizar Francia para controlarla. El primer paso era asesinar a de la Serre y el segundo, acabar con el rey. Esto ocurrió. Arno perdió la oportunidad de asesinar a Germain por defender a Elise y por si fuera poco, la Orden de Asesinos lo expulsó por tomar decisiones sin su consentimiento. Así, su misión se detuvo por un tiempo, hasta que Elise lo encontró y lo convenció de que reanudara su misión. Tras asesinar al último aliado templario de Germain, finalmente ambos descubren su ubicación debajo de una fortaleza conocida como el Temple. Aquí, también, Arno descubre que Germain era un sabio,
obsesionado con las ideas de otro sabio llamado Jacques de Molay. Y por si fuera poco, Germain se había hecho... Para aquellos que no lo entiendan, Jacques de Molay era uno que aparece justo al principio de Unity cuando lo juego, que es como otra historia aparte. Creo que era ese viejo raro. Con un fragmento del Edén, una espada capaz de lanzar rayos. Aún así, Totalmente Arno random. y Elise se enfrentan a Germain, que es asesinado, pero Elise también muere en el enfrentamiento. Tras esto, Arno sepulta a su amada y regresa a la Orden de Asesinos. Con el tiempo, se convertiría en maestro y años después, acompañado del famoso Napoleón Bonaparte, regresa al lugar donde yacen los restos de Germain. Eran Arno totalmente toma su cráneo huesos. para dejarlo en las catacumbas de París, sin saber que gracias a esto, los templarios de la actualidad nunca podrían hacerse con sus restos para extraer ADN. Y así termina Assassin's Creed Unity, con una victoria de los asesinos. Pero todo continúa en Assassin's Creed Syndicate. En el queridísimo Acá Londres. es el año 2015 y la guerra entre asesinos y templarios continúa. ¿Dijo que era año 2015? Se ve todo tan futurista que parece el año 2040. Los viejos amigos de Desmond, Rebecca y Sean descubrieron que los templarios quieren recuperar un fragmento del Edén que se encuentra en la ciudad de Londres, El Inglaterra. manto. Para eso, solicitan la ayuda del mismo iniciado de Unity. Ahora, él debe revivir los recuerdos de Evie y Jacob Fry, dos hermanos asesinos que estuvieron en contacto con algo llamado la Sábana Santa. Los templarios quieren hacerse con ella porque tiene la peculiar capacidad de regenerar células y curar heridas. Claro. Su plan es usar el material genético del sabio John Standish para crear un precursor desde cero. Bueno, pues así es como inicia esta historia, viajando hasta la Revolución Industrial, donde Buenísimo. los asesinos ingleses de la época estaban a punto de perder la guerra en contra de los templarios y su líder, Crawford Starrick. Hijo de puta. Aquí es donde entran los gemelos asesinos Evie y Jacob Fry, Los con mejores diferentes hermanos. ideas para acabar con los enemigos. Jacob comienza una pandilla, mientras Evie descubre que los templarios están en busca del fragmento del Edén conocido como la Sábana Santa. Quien la portara sería prácticamente invencible. Evie comienza su búsqueda y así es como llega hasta la mansión de Edward Kenway. Sí, el famoso asesino del juego Black Flag. Buenísimo plot twist. Resulta que en algún punto de la historia, Edward encontró la Sábana Santa y la escondió en la Torre de Londres. Tras la muerte de Edward, este fragmento se movió al Palacio de Buckingham y ahora los asesinos deben hacerse con la sábana antes que los templarios, pues Evie encontró una llave que abre la bóveda donde se esconde este fragmento. Durante su aventura, los gemelos conocen a personajes como Charles Darwin y Alexander Graham Bell. Asesinando a varios templarios importantes, el poder de esta orden fue cayendo hasta que los gemelos encontraron la forma de Qué raro ver a dos asesinos, los gemelos Fry, vestidos elegantes. entrar en el palacio de Buckingham durante un baile, sin imaginar que Crawford Starrick, el líder templario, estaría ahí. Él logró robar la llave de la bóveda a Evie, y así Claro. comenzó una persecución que terminó con Starrick haciéndose con la Sábana Santa y enfrentando a los gemelos. A pesar de sus intentos, Crawford Starrick no podía morir. La sábana sanaba sus heridas inmediatamente. Es algo Pero muy Evie chetado eso. y Jacob lograron quitársela para al fin asesinar al líder templario. Lo quiero ahí, Con la muerte ¿no? de Starrick, los gemelos decidieron que lo mejor era esconder este fragmento para que no cayera en las manos equivocadas. Y así termina la historia de estos asesinos. Pero Uno bastante en la bueno. actualidad, con estos datos, Ahí está. los asesinos descubrieron que la Sábana Santa se encontraba debajo del Palacio de Buckingham. Un grupo de asesinos, con Sean y Rebecca, se dirigió a Londres para hacerse con el fragmento. Desafortunadamente, los templarios también se encontraban en el lugar. Ambos grupos se enfrentaron y la templaria Violet da Costa escapó con la sábana. Claro. Si para este punto te preguntas qué ha pasado con Juno, bueno, pues prepárate porque un nuevo grupo entra en la historia. Resulta que en algún punto de toda esta historia se formó un grupo secreto,
conocido como los instrumentos de la primera voluntad. Los instrumentos de la primera voluntad. Ah, me encanta. Alto nombre de puta. Ellos adoraban a Juno y buscaban la forma de traerla de regreso. Para eso, se infiltraron en la Orden de los Templarios y los Asesinos. Pará, soy un pelotudo, amigo. No deberían poner a una mujer ahí desnuda en primera persona. Estoy en Twitch, boludo, y después esto se tiene que subir a YouTube. No me hagas que me desmoneticen el video, por favor, Ailío. Violet da Costa pertenecía a este grupo y cuando se hizo con la sábana santa, todo estaba listo para traer de regreso a Juno. Pero antes, necesitaban ADN de la primera civilización para crear un cuerpo físico que Juno pudiera poseer. ¿Y cómo lograrían esto? Bueno, pues resulta que Desmond Miles tuvo un hijo. Su nombre... ¿Qué? ¡Desmond! ¡Un hijo! ¡A la cajeta! ¿Por qué no hicieron un juego de esto? ¿Sabes lo piola que hubiera sido manejar este personaje? Su nombre era Elijah y él era un sabio. Años atrás... Escuché bien. ¿Dijo era un sabio también? Su nombre era Elijah y él era un sabio. Años atrás los seguidores de Juno lo secuestraron, asesinando a su madre. Elijah creció formando parte de los seguidores de Juno y con su ADN Isu se creó el cuerpo que necesitaban. Al fin... Pero boludo, ¿qué te acabo de decir? Que no me pongas mujeres desnudas, que me van a bañar. Juno había vuelto, y los esfuerzos de los asesinos se volcaron en detenerla. Así, inició un enfrentamiento contra ella y sus seguidores. En ese momento, el hijo de Desmond cambia de bando y comienza su venganza contra los que mataron a su madre. Bien. Esto le da una oportunidad a los asesinos, y una de ellas, llamada Charlotte de la Cruz, es quien toma por sorpresa a Juno para clavarle su hoja oculta. Así, Rico. la amenaza de Juno es eliminada y su historia termina. Después de esto, no se sabe más del hijo de Desmond. Y todo esto que te acabo de contar forma parte de la serie de cómics llamada Assassin's Creed Uprising. Su historia es muchísimo más profunda, pero acá lo resumimos porque también aparece un nuevo fragmento del Edén, que parece ser muy poderoso. Para aquellos que no lo saben, en el Assassin's Creed India aparece esto. Creo que nunca se ve qué es lo que hace. Pero lo omitimos porque esto no parece influir en los siguientes juegos. No sé, en el Assassin's Creed India no se ve qué es lo que hace. En fin, con esto termina el arco de Juno. Espero que hayas entendido un poco mejor cómo se ha ido desarrollando la historia de Assassin's Creed, porque pronto hablaremos sobre el arco de Layla, que incluye los juegos Origins, Odyssey y Valhalla. Espero que hayan podido entender, como dijo Ailío, un poco más de la historia de Assassin's Creed, que no hayan visto culos y tetas de Juno, y como bien habían dicho, cuando terminemos el Assassin's Creed Valhalla, vamos a reaccionar a la tercera y última parte que tiene hasta ahora este chabón. Y hasta acá el video de hoy, chicos y chicas, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme su like, suscríbanse al canal si no lo están, activen la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, también compártanlo para que más gente conozca de las estupideces que hago cada día. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch y mi servidor de Discord. Y ya por último te voy a dejar un video acá, otro acá y acá para que te puedas suscribir si es que te da paja bajar y darle al botón rojo, que en realidad ya no es rojo, es blanco. Yo me despido y hasta la próxima.